Hola, buenas noches, contactos, amigos de Face, y espero que si este video se llega a subir a YouTube, seguidores de ahí mismo, pues como saben, yo soy el cabo oficinista Gonzalo Elías Flores de Calvo. Hago este video porque me gustaría pedirles el favor de que se lo hicieran llegar a un tal comandante Sonrix, que tiene su canal de YouTube. El tipejo se la ha pasado hablando mal de mí, desinformando a todos aquellos que les gusta el chisme militar, pues. Y digo que les gusta el chisme militar porque, aunque muchos expresan ahí sus deseos de pertenecer a las Fuerzas Armadas y sueñan con ser el super soldado, casi Rambo, Jean-Claude Van Damme, ¿no? En Soldado Universal, pero las Fuerzas Armadas no son lo que parece. Están comprando una propaganda. Se la están comiendo. Como lo pasado en Tamaulipas con los 5 muchachos que, pues hay que decirlo, estos compañeros la cagaron. Como la cagaron los que estuvieron en Tlatlaya. Nada más que en el caso de Tlatlaya, el general Cienfuegos, pues aprendió la lección de ya no andar, pues ahora sí como decirlo, chingando a la tropa para que sean carne de cañón. Porque cuando hemos visto sobre ese asunto a un jefe, a un general dentro de la prisión o procesado. Entonces, youtubers como este, el comandante Sonrix, que lo pueden encontrar como comandante Sonrix me parece. No Sonrix como el dulce, sino Sonrix. O tal vez sí se hace ese al final, como los dulces, pues. Pues este vato, cada vez que se acerca la fecha de la marcha del orgullo gay, siempre me ataca utilizando mi imagen, mi historia, de lo que supuestamente no debe de hacer un soldado. Leyendo cosas básicas como el Reglamento General de Deberes Militares, sin conocer la estructura de la Secretaría, sin conocer lo más básico que es la Constitución, los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte, las leyes generales, que su nombre lo indica, generales, se aplican a todo y a todos. Y hay leyes orgánicas que son para ciertos organismos o para ciertas cosas en el ámbito del comportamiento ciudadano. Por ejemplo, las leyes correspondientes que manejan a las Fuerzas Armadas, bueno, que controlan a las Fuerzas Armadas, sería la palabra correcta, bajo las cuales se rigen. Lamentablemente, el general Luis Crescencio
me hizo una mala jugada. O sea, primero me mandó a retacar por la teniente coronel médico cirujano Katy Díaz Salas, me parece su apellido. No, Salas de la Cruz, Salas Cruz, es su apellido, me parece. O sea, dándome antipsicóticos. Si ustedes entran a la página de la OMS, o sea, de la Organización Mundial de la Salud, o de la FDA, la Federación de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos, que son las dos grandes organizaciones que tienen mayor prestigio a nivel mundial al revisar medicamentos. En el caso de la FDA, los antipsicóticos tienen la etiqueta negra, porque ellos, así como nosotros en nuestro país, la COFEPRIS divide los medicamentos en 5 grupos. El primero son los narcóticos, el segundo son los medicamentos ansiolíticos sobre todo, y los medicamentos de tipo 3, que también son más o menos ansiolíticos y antihistamínicos, pero deben de ser controlados por los efectos que causan. Y la mayoría que son del tipo 4, donde encontramos los antibióticos, los analgésicos, algunos antihistamínicos, pomadas, para las heridas, ungüentos, y otro tipo de medicinas, incluso la insulina, me parece que entra ahí. Medicamentos para la hipertensión. Y está el grupo 5, que es para pues ya más que nada para productos entre medicinales y cosméticos. En la FDA, en Estados Unidos, los medicamentos los dividen por colores. Al grupo el color con el que se etiquetan es al grupo que pertenece. Pero no necesariamente lo dividen como nosotros, como les decía, en narcóticos o o hipnóticos, cierto tipo de drogas o los antibióticos como tal, ¿no? Por los efectos que causan. Ahí los dividen por la peligrosidad que puede tener ese medicamento. La etiqueta más llamativa para un consumidor en Estados Unidos y que un médico debe tener cuidado para recetarla es que tenga la etiqueta negra. Y los antipsicóticos tienen la etiqueta negra. Incluso los antipsicóticos están contraindicados para los adultos mayores que padecen demencia. O sea, un poco contradictorio, porque serían los medicamentos que les ayudarían a sobrellevar su enfermedad, su demencia, como el Alzheimer, la demencia senil, ciertos efectos secundarios propios del Parkinson, por ejemplo, y cosas así. Se usan otro tipo de medicamentos para los ancianos o en menores dosis para evitar el riesgo de una muerte súbita o de un infarto fulminante. Pero la etiqueta negra también significa que ese medicamento, si se prescribe
mal a una persona que no debería de tomarlo porque no lo requiere, le va a provocar los síntomas, o le va a provocar síntomas, más bien, síntomas parecidos a la enfermedad para la que está indicado. O sea, si hablamos, por ejemplo, del haloperidol, que se utiliza mucho para la esquizofrenia, una persona que no esté esquizofrénica y toma haloperidol va a terminar comportándose como una persona esquizofrénica. Una persona esquizofrénica es una persona cuya mente ya lo rebasó. Oye voces, ve cosas, está completamente sustraída de la realidad. Vive su realidad interna, que a veces los puede llevar a cometer actos muy peligrosos como matar o suicidarse, aunque no en la mayoría de los casos. Un esquizofrénico bien controlado puede llevar una vida bastante normal. Lo que hay que evitar en el caso de estas personas es hay que identificar los llamados detonantes, que son situaciones que la persona vive y le pueden provocar un episodio psicótico. Pues eso es a mí lo que me provocó el ciudadano general secretario. Que me suministraran antipsicóticos para que yo aparentemente estuviera loco. Cuando yo llegué a la consulta de psiquiatría, que fue mucho antes de mi infección por VIH, es y siempre ha sido por un solo problema que tengo. Y que yo sí le diría al secretario, si de veras él quisiera echarme, quisiera en contra, y si hay algo ahí respecto a eso que les comento, que llegue a ser incurable o degenerativo, yo no diría nada si me corre por eso. Y es que yo no puedo dormir. Cualquier medicamento que tome para dormir, voy haciendo resistente poco a poco. Ya no me quedan muchas opciones. Normalmente las benzodiazepinas, que es como el diazepam, el clonazepam, el alprazolam, el trezolam, el orazepam, son muy utilizadas porque tienen algo que se llama efecto paradójico. Si usted toma clonazepam, por ejemplo, para relajarse o para dormir, y llega a tener resistencia, su médico probablemente le recete otra benzodiazepina que la sustituya, por ejemplo, en este caso el diazepam o el orazepam. Y usted con el tiempo igual va a ir haciendo resistencia y lo pueden regresar nuevamente al clonazepam. Un poco raro, pues. Y le va a volver a hacer efecto, cosa que a mí no ocurre. Yo hablé con el médico, el único neuropsiquiatra que hay en el ejército, de ese problema. Y le expresé mi duda de que si no tenía yo alguna mutación relacionada con las enfermedades priónicas y que son un tipo de enfermedades neurodegenerativas, y la más conocida es el mal de las vacas locas. Pero no todas las enfermedades priónicas, la mayoría se manifiestan igual: temblores, capacidad de coordinar. Normalmente la persona muere a los
pues ¿qué será? La latencia puede durar una década, pero ya una vez que se empiezan a manifestar los síntomas, si acaso durará un año o dos. Se han visto casos de hasta 3 años, pero pues es muy triste, pues. Nadie está exento de que pueda adquirir una enfermedad priónica. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay una que se llama insomnio familiar fatal, que a diferencia por ejemplo, del mal de las vacas locas o el curo, que es una enfermedad más conocida en humanos, no hace que la persona pierda la coordinación como tal, sino que la persona, al perder la capacidad de dormir porque afecta todo el tálamo, pues la persona, lógico, o sea, el cerebro tiene que descansar. Es como si ustedes dejaran prendida una computadora, se van acumulando un sinfín de archivos que se están ejecutando, pues hasta la que la máquina truena, pues. No es que se queme, simplemente la memoria ya no es capaz, ni el procesador son capaces de, de descontinuar, o sea, de reiniciarse para quitar toda esa basura que se está ejecutando en segundo plano. Y en nuestro caso, así funciona también nuestro cerebro. Si no duerme uno, a los 5 días vamos a estar alucinando. Vamos a estar viendo cosas, oyendo cosas, imaginando cosas. Afortunadamente, casi todos tenemos un switch que cuando llega a ocurrir eso, pues nos dormimos de inmediato, pues. Con 1 hora, 2 horas bastaría, pues. Pero no es lo correcto, no es lo saludable dormir 1 o 2 horas nada más. Entonces, pues yo por eso llegué a la consulta de psiquiatría. Entonces me empezaron después a decir que era estrés y que luego que era ansiedad y bueno, un chingo de cosas que no venían al caso, porque yo ni me sentía estresado, ni me sentía deprimido, ni me sentía ansioso, pues. Al contrario, un día me dio un ataque de pánico cuando me dieron fluoxetina, que es un antidepresivo. Y un día llegué con un ataque de ansiedad y con taquicardia porque me dieron ¿cómo se llama esta? Sertralina. Y de ahí se empezaron a agarrar para empezar a decir de que pues ya tenía yo una depresión profunda y una ansiedad profunda y luego trastornos de adaptación y un chingo de tonterías. O sea, como si yo no supiera, pues. Yo conozco muchos psiquiatras allá afuera. Y no es porque, o sea, los conozco porque he estado bajo vigilancia psiquiátrica porque mi coeficiente intelectual no es de 79 como cree la defensa, es de 143. 142. Porque incluso esa medición la guarda la Secretaría de Marina. Y yo fui disuadido por la médico naval de ingresar a la Secretaría de Marina porque al ver mi coeficiente intelectual me dijo que sería un desperdicio que yo estuviera en las Fuerzas Armadas, que mejor buscara ingresar a la UNAM, buscar una beca a través ¿cómo se llama del centro, este centro que ya lo están desapareciendo, pues. Que da becas para estudiar en universidades muy importantes en el extranjero, como es Harvard.
Yale, Oxford, Cambridge, la Complutense de Madrid, la Universidad de Sevilla, la Universidad de la Sapienza en Italia. Y me disuadió para que yo no fuera marino, no fuera marino, pues. Y después de pensarlo 2 días dije, la cagué porque yo sí quería entrar a la marina. Pero más que nada mi sueño siempre fue entrar al ejército, siempre fue ser militar, pues. La marina era más que nada una opción porque ellos tienen un contrato corto de 6 meses al principio. Entonces, es decir, trabajo en la marina 6 meses, junto dinero y ahora sí voy y me meto al ejército, pues. Y el ejército siempre me trató bien en esos años antes de que se me detectara el VIH. Que no deja de haber pendejos que te hacen cualquier mamada y se quieren divertir contigo. Superiores que quieren humillarte. Porque ellos así los trataron y se dejaron por güeyes, no por otra cosa. Uno no tiene la culpa de sus traumas. Entonces, cuando yo cobro conciencia de eso, yo empiezo a pelear jurídicamente, pues. Hasta que ocurre algo en el 2016, que ya muchos sabrán porque habrán leído mi historia en el Universal o en Vice o en varias revistas digitales. Creo que hasta aparezco en El País y en The Guardian y en El Mundo y en O Globo de Brasil. Y para defender la no discriminación a mí y a mis compañeros, tuve que salir uniformado en esa marcha. Entonces este tipejo llamado Comandante Sonrix, porque no recuerdo ni su nombre y me interesa saberlo, siempre saca ese video para sacar su homofobia interna. Pero yo sí le sé cosas. Él fue soldado del arma blindada, o sea, banquetero, pues. Los del arma blindada están más horas ya encerrados como nenitas que los artilleros. Los artilleros ahora ya salen a operaciones. Y este güey no aguantó ni un año y se desertó. Pero como su papá era jefe de la policía del municipio al que pertenece, pues lo metieron a trabajar ahí. Ocultaron el antecedente de que había desertado, pues. Y luego se hizo youtuber, empezó con pocos visitantes. Pero ahora sí, ya como civil, pues ya envalentonado para hablar las cosas que ocurren dentro del ejército. A diferencia de mí, que yo sí las digo estando dentro. ¿Por qué? Porque no estoy diciendo ninguna mentira. No estoy cometiendo nada ilegal. Muchos compañeros lamentablemente se enojan que hable uno de las cosas que ocurren ahí dentro y que les afectan directamente a ellos porque tienen una mala concepción del valor militar, de la lealtad. Confunden la lealtad con el servilismo. Ser leal es ver al otro como tu hermano, ayudarlo, apoyarlo, enseñarle, si es tu subordinado, si es tu superior, apoyarlo y obedecerlo cabalmente. Eso es la lealtad. Sin que perjudique
a tu dignidad propia. Lo otro se llama servilismo. El servilismo está muy emparentado con el esclavismo. Y muchos lo hacen. Un superior les dice: volea mis botas, lava mi uniforme, oye, ve a llenar el tanque de gasolina de mi carro. Eso está prohibidísimo por las leyes militares, pero no se las aplican a los superiores. Más o menos de capitán primero para arriba ya no se las aplican. Todavía un teniente, si lo hace, sí va a dar al tambo. Pero ya un general que te diga eso y tú le digas: no, el señor se ofende, ¿eh? Yo tuve un jefe de Estado Mayor en la Segunda Brigada de Infantería Independiente que lo tenían que vestir. Y ahí estaban sus ayudantes, porque esas, o más bien la palabra correcta sería sus ordenanzas, funcionando como sus niñeras, sus sirvientes. No, a mí alguien me pide eso, yo le digo: démelo por escrito. Y que nos lo interprete un juez para ver si realmente usted tiene derecho a ordenarme eso, ¿no? Eso es lo que les molesta a muchos compañeros, que yo estoy más despierto que ellos. Yo podría hablar de mi educación superior, pero no quisiera que la secretaría se enterara, por así decirlo. Ellos saben que tengo la preparatoria hasta ahí y se los agradezco, porque por ellos yo la terminé. Porque yo me salí por un problema personal realmente, más bien diríase pasional amoroso, pues tienes 16 años, apenas vas conociendo las cosas como van, ¿no? Y pues el pueblo donde yo venía pues era un pueblo, no es un pueblo conservador, pero tampoco es un pueblo liberal. O sea, los homosexuales sufren mucha discriminación, muchas burlas. O sea, creen que todos vamos a terminar vistiéndonos de mujer y todo eso. O sea, no hay una verdadera educación sexual también ahí. Yo en la secundaria escuchaba a la profesora que nos daba, no recuerdo qué materia, creo que era cívica y ética o no sé, y la de biología, que la homosexualidad no era nada natural, que se debía a traumas psicológicos de las personas que somos así. La verdad yo no entiendo esas, yo desde entonces nunca entendí esa aseveración, que a mí nunca me violaron, nunca, nunca sufrí presión por parte de mi padre, que me dan un hombrecito así se debe de comportar y todo. Entonces, les pido, compañeros, háganle llegar este video al comandante Sonrix en YouTube y por Facebook. En Facebook lo encuentro como... no recuerdo, pero aparece en su canal de Facebook, ahí aparece, digo de YouTube, ahí aparece su Facebook también. Y díganle, si quiere que... porque él también en uno de sus videos me invitó a una entrevista. Díganle que está pendiente, pues, de que me la dé. Mi derecho de réplica, pues. Y decirle en qué está mal él. Y terminar con toda esta serie de ser usado como botarga para gente con pensamiento retrógrado. Todos somos libres de hacer lo que queramos.
y de pensar lo que queramos. En mi caso, bueno, sí estamos limitados en ciertas cosas legalmente, pues. Y lo aceptamos al haber firmado nuestro contrato al pertenecer a las Fuerzas Armadas. Pero eso no limita nuestra libertad de expresión y de informar a los demás. Yo lo que estoy haciendo es informarles a ustedes de que dejen de divinizar a las instituciones armadas. No son lo que parecen. Son como cualquier institución pública de este país, lamentablemente. Y le quiero decir al ciudadano general secretario Luis Crescencio Sandoval, deje de estarme molestando ya, basta. Porque muy pronto nos vamos a carear en La Haya, Países Bajos. Pronto nos vamos a carear y voy a sacar todas las pruebas, que no las tengo yo exactamente en mi poder, están regadas por todo el mundo, sobre todo en la Deep Web. Así que a mí me pueden matar, desaparecer, lo que quieran, las pruebas van a terminar saliendo. Es más, si me pasa, peor todavía tantito.